Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual, ¿no? En esta ocasión vamos a aguardar un minuto para que se empiecen a conectar todas las demás personas, recordando que la materia que nos ocupa propiamente es Derecho Civil. En ese sentido, bueno, se está conectando el compañero Luis Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escucha usted bien, compañero Luis? Esto es únicamente a efecto de que tengamos la validación de que no existe ninguna cuestión propia por audio o por video para que se lleve a cabo de manera certera nuestro proceso de transmisión. ¿Nos escuchamos bien, compañero Luis Hernández? Sí, maestra, se escucha todo bien. Excelente. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Es un placer en esta ocasión coincidir. Como ya saben, mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera, ya que la sesión pasada pues no tuvimos la fortuna de que estuviera presente. En esta ocasión, bueno, vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión en donde vamos a abordar los temas correspondientes tanto al derecho de las personas como también al derecho de familia. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de las personas, existen diversas definiciones desde la concepción jurídica, la concepción sociológica, la concepción psicológica, filosófica, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las personas desde el punto de vista jurídico, vemos que si bien es cierto existen diferentes doctrinas que la definen, pero nosotros vamos a abordarlo, claro está, como estamos identificándola dentro de una rama del derecho como tal, entonces vemos que el derecho civil es aquella forma de reconocimiento de las personas, de las familias, de los bienes, del patrimonio, ¿no? De nuestra condición inherente como individuo hacia todos aquellos demás derechos que de manera inmediata tenemos. Luego, entonces, cuando hablamos de la persona, vemos que es un sujeto, pero este sujeto es de derechos y también de obligaciones. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la norma jurídica me confiere todos aquellos derechos inherentes a mi condición de persona, como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, la educación, el trabajo, etcétera, que son aquellos que conocemos como derechos humanos, también nos confiere obligaciones. Estas obligaciones son aquellas que nos van a facultar para que en el mismo sentido, al momento que nosotros exigimos al Estado que tenga una protección a nuestros derechos, luego entonces nosotros no debemos transgredir o vulnerar los derechos de terceros, ¿no? Porque en igualdad de condiciones la norma va a proteger de manera igualitaria el derecho de todos por igual. Entonces vemos que este sujeto de derechos y de obligaciones es aquel que se regula propiamente dentro del orden jurídico y que nos confiere esa facultad para que podamos ser, por un lado, repito, sujetos de derechos, pero también, por otro lado, acreedores de obligaciones. Por tanto, vemos que desde esta concepción, la propia elaboración jurídica confiere también principios de aplicar independientemente de la forma de reconocimiento en que nosotros cometamos una conducta violatoria o contraria a derecho, pues va a ser proporcional a la falta. Por ello, vemos que no todos los delitos, llamémosle así, son sancionados de la misma forma, ya que dependiendo o en reciprocidad a la conducta, pues va a ser luego entonces la sanción que se impone. También cuando nosotros hablamos de la forma de reconocimiento de personas, bueno, como te comentaba, existen diferentes tipos de enfoques, ¿no? Que es desde la perspectiva filosófica y al respecto, Luis Recasens nos indica que define a la persona como la expresión de la esencia del ser humano, del individuo humano, y que esa esencia no puede ser captada únicamente dentro del campo de la ontología, sino más bien dentro del campo de la ética. ¿Por qué de la ética? Y por qué yo lo estoy retomando dentro del ámbito jurídico. Porque aquí nos dice que la cuestión filosófica emana de la esencia misma del individuo y lo que debe ser. Nosotros en derecho vemos que por un lado existe el ser y el deber ser. ¿Qué significa esto? El ser es lo que tú como Luis o yo como María Catalina consideramos que es bueno, ¿verdad? Pero quizá lo que para ti sea bueno, para mí no lo es, y a contrario sensu, ¿no? Lo que para mí sea bueno, para ti no lo sea. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Sin embargo, cuando hablamos del deber ser, es aquello que no te preguntan a ti, Luis, ni tampoco me preguntan a mí, María Catalina, cómo lo considero, sino que la norma lo determina y por tanto la norma nos dije deben regirse acatando los lineamientos que se encuentran establecidos dentro de la ley. ¿Por qué? Porque caso contrario van a ser acreedores a una sanción. Y por eso la cuestión filosófica nos dice, el ser humano
se rige o emana o realiza una conducta a partir de lo que considera que es bueno. Sin embargo, esa consideración también la tiene que adecuar a lo que dice la norma jurídica para que en ese mismo sentido, al ir la ética con el deber ser, pues se configure en algo correcto socialmente hablando, porque caso contrario, repito, va a ser acreedor a una falta, ¿verdad? Entonces vemos también cómo existe esa reciprocidad. Lo mismo cuando hablamos de la cuestión psicológica, porque cuando hablamos de la psicología, nos dice que la persona es la esencia y esa esencia va a ser concreta a cada individuo de manera particular y en este caso es el resultado de la combinación de varios factores, como factores biológicos, factores sociales y factores culturales. Y también esto es reconocido dentro del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque nos dice que una conducta para que pueda materializarse primero emana de tu psique, es decir, de lo que tú piensas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, no sé, contraer matrimonio, ¿verdad? Entonces, no nada más es que ahorita yo me quiero casar con Juanito, ¿no? Entonces, tiene que ser un acto consensuado, algo que debe existir un acuerdo de partes, pero antes de que yo opte por contraer matrimonio, tiene que venir una cuestión, ya sea psicológica, que me diga por determinados elementos que quiero casarme con esa persona, ¿no? No es una respuesta inmediata que vamos al registro civil y nos casamos con un desconocido. Entonces, por ello nos dice que una conducta para que se materialice, primero tiene que ser pensada. Y cuando hablamos del pensamiento, hablamos de la cuestión psicológica, porque son aquellas cuestiones, repito, que emanan de una cuestión pensada para luego entonces pasar por este proceso de asimilación de información y posteriormente llevarla a cabo. Y ahora sí, la adecuación o la manifestación externa, lo que tiene una consecuencia, es aquello que el derecho mismo va a reconocer o va a regular. Cuando nosotros hablamos, pues, de las personas, vemos que jurídicamente han existido diferentes teorías que explican tanto a la persona, pero más aún a la personalidad. Y cuando hablamos de estas teorías, nos dicen que existen tres teorías jurídicas que le dan sentido a la personalidad del individuo. ¿Cuáles son estas? Primero, tenemos la teoría de la ficción, después tenemos a las teorías realistas y finalmente tenemos a las teorías puramente jurídicas. Dentro de las teorías puramente jurídicas se reconocen la de Francesco Ferrera y también la de Hans Kelsen, ¿verdad? Cuando hablamos de la primera teoría, que es la teoría de la ficción, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que la personalidad emana de una cuestión biológica, de una cuestión filosófica y de una cuestión religiosa, que al momento de conjuntar las tres nos van a llevar a una forma de actuar del individuo, ¿no? Por eso se dice, la persona se identifica propiamente con la materialización de una conducta al momento de conjuntar lo que es de manera nata, ¿no? Es decir, el comportamiento que si bien es cierto, algunos patrones ya vienen predeterminados desde el momento que nosotros nos estamos gestando y conforme nuestra evolución pues se van acrecentando, luego entonces se combinan con todas aquellas conductas que el ser humano aprende, ¿no? En su día a día, tanto buenas como malas, y posteriormente a una cuestión de fe, ¿no? Porque puede ser de que yo veo dentro de mi entorno social que están robando, que están violando, que están realizando N cantidad de conductas, ¿no? Pero tú tienes ese libre albedrío de determinar, hago, ¿no? Lo que los demás están realizando o por el contrario, me abstengo y continúo realizando esta situación, ¿verdad? Pero muchos también profesan una cuestión de fe bajo la religión que deseen. Entonces también se tiene que no únicamente tu conducta va a determinar un sentido, ni tampoco nada más va a ser regido por el hombre en la cuestión de una norma jurídica, ¿verdad? De las leyes como tal, sino que también a través de la intervención de la cuestión religiosa, se te indica o se nos impone desde el nacimiento que un ser superior también nos está determinando lo que es bueno y lo que es malo, y que caso contrario, bueno, pues también va a haber una consecuencia. Entonces, vemos que existe una doble sanción por una conducta materializada, pero que dentro de la teoría de la ficción convergen entre sí para poder determinar un comportamiento de la persona, ¿no? Esta teoría se denomina de la fricción porque pretende explicar la naturaleza de la personalidad, en este caso colectiva, a partir del supuesto de que la única persona real pues es el hombre y por tanto, bueno, puede ser susceptible
de querer realizar algo, de tener la voluntad de materializarlo, de ser origen, pero también de ser fundamento de derechos subjetivos. Y por tanto, los demás factores sociales pues carecen de voluntad, porque si bien es cierto, pueden existir determinados elementos sociales que incidan en tu comportamiento, pero al fin y al cabo el que toma la decisión de hacer o de no hacer algo es directamente el ser humano, ¿no? A eso nos conlleva o a eso va relacionada la teoría de la ficción. Pero, como te comentaba, ¿no? También existen otras teorías que le dan sentido y dentro de ellas se encuentra la teoría realista. Cuando hablamos de la teoría realista nos dice que si bien es cierto, cuando hablamos de una teoría de la ficción que retoma estos tres elementos, cuando hablamos de la cuestión realista, bueno, aquí se trata específicamente de que la naturaleza o la esencia misma del ser humano, pues no es una creación de derecho y que los entes colectivos que existen en la realidad, desde antes que el derecho les reconociera personalidad y por tanto les otorga facultades y también les impone deberes de carácter jurídico. Por ello, se dice que para la teoría realista, la sociedad existe de manera independiente de sus miembros y por tanto tiene una voluntad colectiva diferente de la que cada uno de sus componentes posee. Y por ello hay intereses colectivos distintos, incluso que pueden ser contrarios entre sí a los miembros considerados dentro de un mismo entorno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos habla de la teoría realista, nos indica, la sociedad, si bien es cierto, existe, pero la sociedad se complementa no únicamente por los individuos que la integran, sino también por todos aquellos demás factores externos que, si bien es cierto, tienden a moldear esa sociedad. La teoría de la ficción nos dice que el principal elemento es el sujeto. La teoría realista nos dice que el principal elemento, si bien es cierto, ¿quién es la sociedad, porque la sociedad nos indica, tú como individuo puedes hacer o dejar de hacer algo, pero eso no significa que va a cambiar la esencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad es la que ya tiene arraigadas determinadas conductas, que puede existir un proceso de transformación y que durante un periodo considerable puede sufrir este proceso evolutivo, pero no nada más con el hacer o dejar de hacer de un individuo en lo particular trastoca los intereses sociales. Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Dar un caso, ¿no? La teoría realista nos indica, la sociedad hoy en día reconoce el matrimonio igualitario entre las personas del mismo sexo, cosa que antes únicamente de manera literal, que nos decía el Código Civil, el matrimonio es la unión entre un hombre con una mujer con fines de reproducción, ¿verdad? Entonces, hombre con hombre, pues obviamente no podía contraer matrimonio, mujer con mujer tampoco. Y en el mismo sentido, hombre-mujer que deseaban contraer matrimonio, pero también te obligaba, ¿no? A que procrearas, pero ¿y si el matrimonio no quería tener hijos, verdad? Entonces también se encontraba condicionando tu libertad de procreación. Vemos cómo acá, si bien es cierto, de manera inmediata existía una vulneración de tus derechos humanos como persona. ¿Por qué? Porque te dice, los derechos humanos son aquellos que nos facultan a nosotros para que decidamos de manera inmediata por nosotros. Entonces, si yo ahí me estás condicionando mi libertad, ¿de qué? Mi libertad sexual. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una preferencia hacia un sexo específico. O si bien es cierto, con independencia de mi preferencia sexual, pero puedo optar por ser o no madre. Y eso no va a ser una condicionante para que yo no pueda contraer matrimonio. Entonces ahí, ¿cómo me estás diciendo que a nivel internacional existen derechos humanos que me tienen que proteger y garantizar de una manera más amplia, cuando desde mi propia norma de índole nacional, pues existe claramente esta transgresión a derechos, ¿no? Entonces, ¿qué me decía? Bueno, existieron N cantidad de movimientos sociales para en ese sentido el reconocimiento, ¿no? De las libertades sexuales, también, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de aborto, que también es un tema complejo, bueno, pero vimos que si bien es cierto, han pasado por un tiempo considerable y que de manera directa habrán muchas personas que vayan a favor, muchas personas que vayan en contra, y no únicamente de estos temas en particular, sino de N cantidad de temas, pero repito, tiene que realizarse un cambio, pero este no va a ser de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene conductas muy arraigadas, ¿no? O lo que comúnmente consideramos como una costumbre, que es aquella cuestión transgeneracional que con el paso del tiempo se toma como cierta. Tú no puedes llegar a imponer determinadas prácticas donde se viene trabajando, donde se viene materializando de esa misma forma, porque la misma sociedad
considera que el que está mal, pues eres tú, ¿no? Entonces vemos cómo en lo individual no cambia de manera específica e inmediata todo lo que la sociedad configura, pero la sociedad sí puede incidir en la creación de normas. ¿Por qué? Porque lo que socialmente se considera como malo, pues tiende a repercutir en una norma, porque recordemos que la norma o la ley se crea, ¿por qué? Porque existen desestabilidades sociales y luego entonces se tiene que aplicar una norma para que vuelva a existir esta paz social, ¿verdad? Entonces, la norma sí se adecua a las necesidades sociales, claro está, protegiendo los derechos de las personas, pero persiguiendo un fin último que es qué cosa, la protección de derechos. Entonces, a eso se aboca lo que nos quiere decir la teoría de la sociedad. Y por último, tenemos propiamente el reconocimiento de las teorías jurídicas y dentro de estas teorías jurídicas recordemos que se encuentra la teoría de Francesco Ferrara. Esta teoría de Francesco Ferrara nos dice que cuando hablamos de la forma de reconocimiento de la persona, nos toca que se han expresado que la personalidad emana propiamente de la esencia del individuo. Y luego entonces también nos indica que esta va a concluir o se va a materializar desde la voluntad. Y esta voluntad se agrupa tanto por la teoría de la ficción, pero también por la teoría social. ¿Por qué? Porque el concepto jurídico nos dice que se tiene que tocar tanto la cuestión material, pero también como todos aquellos factores que inciden dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre por esencia no es un ser aislado, sino que tiene que ser un ser social, pero ese ser social que tiene que encuadrarse no en lo que diga la sociedad, pero sí seguir determinadas pautas para que viva plenamente dentro de este entorno. Sin embargo, también tiene que ponderar lo que considere como bueno o malo, porque el individuo en lo particular constituye la esencia social. Entonces, estos dos se tienen que conjuntar para luego entonces dar como resultado la personalidad del sujeto y que eso va a ser lo que la cuestión jurídica o la conceptualización jurídica proteja, regule, pero también en el mismo sentido sancione. ¿Por qué? Porque la personalidad jurídica es aquella que puede darse o negarse al hombre, a los seres colectivos, y también es una creación de la técnica jurídica, porque nos dice que de manera inmediata al individuo, porque es lo que tú realizas, pero también nos dice a los seres colectivos, porque recordemos que, como te decía, el individuo puede converger dentro de un entorno social, esta conducta va directamente relacionada a una sociedad, puede generar efectos positivos o puede generar efectos negativos, ¿verdad? También nos dice que la persona deben completarse a partir de dos factores o elementos, que es el sustrato y la personalidad. ¿Por qué es el sustrato? Porque es aquello que materializa y la personalidad aquello que nos distingue, ¿no? Por ello, todo hombre debe ser persona porque emana de nuestro imperativo de cultura y porque propiamente así se nos está exigiendo socialmente hablando. Pero también vemos que existe la teoría de Hans Kelsen. La teoría de Hans Kelsen nos dice que considera desde el punto de vista del derecho una conceptualización de persona, pero desde el ámbito estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque conlleva un concepto de derecho subjetivo elaborado propiamente por la norma. ¿Por qué? Porque es un derecho y es una forma de deber ser y es una responsabilidad directamente atribuida a una persona y esto va más enfocado con lo que ya hemos visto, es decir, aquello que debe ser sancionado, aquello que debe de encuadrar directamente con lo que se crea dentro del derecho, porque así es como debe prevalecer el bien común. Por ello, también Hans Kelsen, recordemos que es el autor o quien nos indica y maneja la pirámide de Kelsen, quien nos cita hasta arriba la Constitución política y por debajo de ella todos los demás documentos jurídicos, los documentos jurídicos, como puede ser tratados internacionales, las leyes específicas como Código Civil, Código Penal, etcétera, ¿no? Como leyes subjetivas y todos aquellos demás reglamentos. Sin embargo, a partir del 2011 existió una conjunción igualitaria entre la Constitución política y los tratados internacionales para que ambos se pongan en la misma situación. ¿Y esto por qué? Para que nos protejan y nos garanticen de una manera más amplia nuestra condición de persona. Entonces, vemos cómo aquí, de manera muy puntual, pues se habla de las teorías que le dan sentido ¿a qué? A la persona y de manera muy puntual a la personalidad. Ahora bien, existe una clasificación de las personas. Cuando hablamos de las personas desde el punto de vista jurídico, vemos que también existen dos tipos de personas, que se denominan personas físicas
y son aquellas que también y existe la otra definición que son aquellas personas morales o también conocidas como personas colectivas, ¿no? Cuando hablamos de las personas físicas, como su nombre lo dice, somos nosotros desde el punto de vista individual, es decir, es María Catalina, es Luis Enrique o es Luis Hernández, somos de manera muy puntual nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque somos garantes de derechos, pero también somos susceptibles de obligaciones. Recordando que León Petrasisky nos dice que una de las características de la norma es la bilateralidad. ¿Y esto qué significa? Que la norma jurídica, al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones. Yo te protejo, pero al mismo tiempo te sanciono. ¿Por qué te protejo? Por si alguien te quiere vulnerar tu derecho humano, ¿no? Ya sea una persona, perdón, o una autoridad. Por el contrario, estamos hablando de obligaciones. ¿Por qué? Porque si tú también transgredes el derecho de otro, entonces en el mismo sentido te voy a sancionar, ¿verdad? Bueno, y cuando hablamos de las personas morales o también denominadas personas colectivas, son todas aquellas formas de reconocimiento o de agrupación de dos o más personas físicas que persiguen un bien común, ¿ok? Por ello, ya no se denominan personas físicas. Si bien es cierto, se contemplan o se integran de personas físicas, pero va a dar cabida a una persona moral. ¿Quién es una persona moral? Por ejemplo, las empresas, por ejemplo, las asociaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas morales, ahí estamos hablando que se puede constituir o regir a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en el artículo primero cita cuáles pueden ser estas sociedades mercantiles. Por ejemplo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay infinidad de sociedades, pero ese no vamos a entrar en detalle porque pues no es el tema de nuestra materia, ¿verdad? Aquí estamos hablando meramente de materia simple. Ahora bien, cuando nosotros, repito, hablamos de las personas físicas, es el hombre y la mujer, ¿verdad? En lo individual, como sujeto de derechos, repito, pero también como sujeto de obligaciones. Sin embargo, aquí vemos que también cuando hablamos de persona física va dirigido para todos por igual. Aquí no importa si eres hombre, mujer, la preferencia sexual que tengas, no importa si eres niño o si eres adolescente o si eres adulto. ¿Por qué? Porque eres persona, ¿no? Es tu condición de persona. ¿Por qué? Porque recordemos que existen derechos humanos y estos derechos humanos son aquellos que los adquirimos desde el nacimiento y únicamente se extinguen por causa de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo nazco, ¿qué derecho humano tengo de manera inmediata? Ah, pues el derecho humano a la vida, ¿verdad? El derecho humano a un nombre, el derecho humano a un domicilio, el derecho humano a una nacionalidad. ¿Por qué? Porque son circunstancias inmediatas que la propia norma me faculta y obliga a mis progenitores para que yo también sea sujeto de derechos en un territorio determinado para que se me apliquen esas normas, pero también para que yo tenga una identidad, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues también existen derechos que se adquieren hasta después de los 18 años, ¿verdad? Como por ejemplo, a el derecho de contraer matrimonio, ¿no? Ah, pues anteriormente, pues sí podrían contraer matrimonio menores de edad con la autorización y firma del padre o tutor o quien ejerciera la guarda y custodia, pero ahora no. Ahora es después de los 18 años porque se sobreentiende que tienes esa capacidad mental para comprender el alcance de tus actos. Entonces, vemos que así como ello, bueno, pues existen también determinados derechos que se materializan una vez de que tengas tus 18 años de edad. Claro está, existen casos de excepción, ¿no? Por ejemplo, hay circunstancias donde adquieres la mayoría de edad, pero tampoco puedes hacer uso de manera explícita, ¿no? De tus derechos, porque puedes tener algún tipo de discapacidad que te limite o te impida poder ejercerlo. Por ejemplo, quiero comprar una casa, ¿verdad? Solamente lo puedes hacer si tienes más de 18 años. Pero si se me ocurre que tienes una enfermedad, independientemente de cuál sea esta, pero que tienes un trastorno mental o una discapacidad que no logras comprender el alcance de esos actos, ¿no? Y existe este dictamen donde te está imposibilitando. Entonces, por supuesto que aunque tengas esta capacidad de ejercicio, no la puedes materializar. Recordemos, y hago un paréntesis, el ser humano a lo largo de su vida tiene dos tipos de capacidades, que es la capacidad legal de goce
y la capacidad legal de ejercicio. Cuando hablamos, perdón, de la capacidad legal de goce, es aquella que se adquiere desde el nacimiento, ¿verdad? Como los derechos que ya te dije, ¿no? El derecho al nacimiento, a la vida, a la salud, al nombre, al domicilio, a la nacionalidad, etc. Cuando hablamos de la libertad perdón, de la capacidad legal de ejercicio, es aquella que se adquiere después de los 18 años de edad, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, vemos pues que como sujetos o como personas físicas tenemos propiamente esta capacidad o esta forma de reconocimiento de manera individual que nos genera derechos, pero que también nos impone obligaciones. Ahora bien, cuando estamos hablando propiamente de la persona moral o también denominada persona colectiva, cuando nosotros escuchemos persona colectiva es lo mismo, ¿no? Es un sinónimo de una persona moral. Aquí nos dice que es, como te decía, estos entes distintos de la persona humana, ¿por qué? Porque constituyen propiamente una persona moral y ya no va a ser el sujeto individual. Por ejemplo, si yo te hablo de Coppel, ¿no? Coppel es una persona moral. Entonces, de manera inmediata no te imaginas a una persona, ¿no? Te imaginas a un establecimiento. Que si bien es cierto, quienes lo integran, o sea, quienes son los dueños, son varias personas físicas pero que se unieron, ¿no? Para dar cabida a una persona moral, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues que estas personas morales también constituyen propiamente formas obligatorias o la ley le genera formas obligatorias porque constituyen sujetos de derechos y obligaciones y todos aquellos entes susceptibles de generar estos derechos y obligaciones, ¿no? Existen características de las personas físicas y características de las personas morales o colectivas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas personas morales también van a ser sujetos de derechos, repito, van a ser sujetos de obligaciones, deben de cumplir con un nombre, con un domicilio, tanto de la persona moral en donde tenga su establecimiento, pero también de las personas físicas quienes integran en su conjunto a la persona moral, por si existe algún objeto ilícito que perseguir, entonces se va a sancionar a las personas morales, tienen que tener un nombre, tienen que estar dadas de alta, tienen que tener una inscripción ante el registro público, tienen que tener un acta constitutiva, tienen que tener un número de socios, tienen que tener, bueno, N cantidad de lineamientos que para una persona moral que se pueda constituir, la propia ley le exige. Y en ese mismo sentido, para que también exista este pago de impuestos o contribuciones en favor del Estado, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos de las personas morales, existe una clasificación. Cuando hablamos de esta clasificación, existen las personas morales en personas de derecho público y personas morales en personas de derecho privado. Al respecto, vemos que dentro de esta distinción, Marcel Planiol, que es un autor, nos indica que es necesario buscar una delegación de poder público, en este caso, para que existan fuerzas individualizadas y que van a estar conjuntas entre sí para poder llegar a un fin en particular. Cuando nosotros hablamos propiamente de las personas públicas, es que tengan un establecimiento en modo de acción a la autoridad pública. ¿Por qué? Porque cuando su ejercicio o su fin sea en favor de un ente social, pero cuando hablamos de una persona privada, es aquella que forma energía y forma iniciativas de simples avances o de simples acontecimientos o de obras, pero que van a ir en beneficio de un particular. Es decir, no van a existir aquellas acciones en beneficio social. Te pongo un ejemplo. Cuando ellos nos citan las personas morales con intereses públicos, se me ocurre asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Aquellas que únicamente tienen como fin beneficiar a la colectividad. No sé, se me ocurre en hacer jornadas, no sé, en beneficio de asesorías jurídicas o en beneficio de Papa Nicolaos para N cantidad de personas, o que voy a hacer una colecta para los niños de la calle, etcétera, ¿no? Pero todo el recurso que yo gestiono, voy en el mismo sentido a otorgarlo a un fin o a unas personas en particular. Yo no voy a cobrar ningún tipo de recurso, no voy a obtener tampoco ninguna partida presupuestal por el Estado, ni por índole, ni de índole internacional, sino que es meramente social. Genero esta vía para beneficio de la colectividad. Pero cuando se habla de intereses privados es cuando ya se persigue un fin monetario, ¿no? Por ejemplo, alguna empresa, Coca-Cola, no sé, etcétera, ¿verdad?
que si bien es cierto, se constituyen, integran varias personas físicas, pero su fin que es acrecentar un patrimonio para satisfacer intereses personales o particulares. Por eso ahí lo denomina dentro del índole particular, ¿verdad? O de índole privado. Entonces, aquí vemos propiamente este reconocimiento dentro de las personas como tal. Ahora, vemos que también existen principios y fines propiamente dentro de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de los principios de la personalidad individual, jurídicamente se define la personalidad como aquella aptitud que nosotros tenemos para ser sujetos de derechos y de obligaciones. Y por ello, todo sujeto de derechos y obligaciones es una persona de derecho, ¿no? Ya que se le reconoce con la personalidad jurídica. Por ello, cuando tú inicias un expediente, no sé, se me ocurre en el juzgado, ya sea civil o en el penal o en el que tú quieras, ¿no? Vas y te dicen, bueno, es que quiero checar mi expediente. ¿Tiene usted personalidad jurídica? ¿No? A veces desconocemos y digo, personalidad, ¿no? En términos coloquiales, la personalidad, yo puedo decir, pues tiene personalidad porque se arregla o por cómo se comporta con los demás, ¿no? Es lo que nosotros coloquialmente ubicamos dentro del rubro personalidad, pero jurídicamente ya vimos que no es así. Cuando hablamos de la personalidad significa que tú como Luis Hernández eres sujeto de derechos y eres sujeto de obligaciones. Y cuando lo tocamos dentro de un expediente es porque Luis Hernández es la persona actora, es decir, es la persona que en un momento dado está demandando o por el contrario, a quien se le está demandando, ¿verdad? O cuando nosotros somos abogados, personalidad jurídica significa que yo soy tu representante legal y que por eso tengo investidura para conocer de tu expediente. Entonces, aquí vemos que también somos sujeto de derechos y luego entonces sujeto de qué? De obligaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de la personalidad jurídica, vemos que esta también tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Por ello se dice que cuando tiene el principio es propiamente cuando nosotros nacemos y tiene un fin propiamente cuando por alguna razón se extingue. Si yo te hablo como un representante legal, ¿por qué se extingue? Porque dejo de asistirte jurídicamente hablando, ¿no? Pero cuando también nosotros hablamos del surgimiento y de la extinción de la personalidad jurídica, pues tiene lugar desde muy distintos puntos de vista según las personas que regule el derecho, ya sean personas físicas o en su defecto personas morales. ¿Por qué? Porque la capacidad jurídica es sinónimo de personalidad. Y entonces las personas físicas ya vimos que la capacidad jurídica es aquella, yo como María Catalina, ¿cuándo adquiero una capacidad jurídica? Cuando nazco. ¿Y cuándo la pierdo? Pues cuando me muero, ¿verdad? Que es cuando yo tengo el derecho de hacer valer mis derechos humanos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la capacidad propiamente, la personalidad dentro de quién, de la persona moral, ¿cuándo van a hacer esta? En el momento mismo en que se constituye y que tiene ese reconocimiento legal el establecimiento, la empresa o la asociación. Cuando se extingue, sencillo, cuando cesa, cuando prescribe, cuando deja de tener validez propiamente este establecimiento. Hasta ahí, compañero Luis, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Porque propiamente ya nos está marcando que nos quedan 5 minutos, más o menos, para que nos cierre nuestra plataforma. ¿Lo escucho, por favor? Ninguna duda. Bueno, deja bastante en claro por qué se hacen diferencias también entre lo que vendría siendo ético y moral, ya que a diferencia, bueno, lo que mencionaba, la parte moral viene directamente ligada con la percepción de la sociedad, mientras que la parte ética viene ya con un respaldo también legal. El Ujú. mayor ejemplo podría ser el juramento hipocrático y todas sus influencias en el área médica. Así Eh, es. por otro lado, las violaciones a la intimidad que se fueron dando sin darnos cuenta muchas veces, ya que era algo socialmente aceptado, pues han ido revolucionándose por los años, ido cambiando, ya sea por los movimientos sociales, las diferentes guerras que se dieron, como la Revolución Francesa, los movimientos de independencia en Latinoamérica, el movimiento de derechos civiles por los afroamericanos en Estados Unidos, el movimiento de los migrantes y los jornaleros por César Chávez igual en Estados Unidos. Pues tenemos diferentes bases que dejan a nivel nacional e internacional el por qué se han hecho ciertas modificaciones a la ley y el cómo han influido a la percepción legal actual. En efecto, compañero Luis, si bien es cierto todos estos movimientos sociales,
tienden a cambiar de una forma genérica, no únicamente la cosmovisión de las personas, sino también de manera muy puntual, ¿no? Nuestros instrumentos jurídicos y de manera específica, como usted hace bien referencia, ¿no? Y si lo particularizamos dentro de nuestra República Mexicana, por ello también a lo largo de los años han existido estos movimientos sociales, pero también todas estas constituciones, porque vimos que si bien es cierto, desde el siglo XVI, ¿no? Cuando viene o cuando nos colonizan, cuando vienen los de la Nueva España y nos imponen una religión católica y luego entonces quieren a partir del derecho humano a la educación, pues únicamente evangelizar propiamente a determinada élite que eran los criollos para que ellos continuaran dentro de esta forma de reconocimiento y que aumentara el poder únicamente en quienes, en los sacerdotes, para que estuviera esta mayor conjunción de poder depositado en la iglesia, ¿no? Después empiezan a surgir todos estos movimientos sociales, viene el de 1810, se sientan las bases orgánicas, después vienen las 7 leyes, luego entonces la Constitución de 1824, la de 1847, 1857, luego entonces la de 1917 con sus N cantidades de reformas, cómo se consagra a partir de 1910 estos movimientos o esta necesidad de que la educación no nada más fuera gratuita, sino que también existiera la cuestión laica, la cuestión obligatoria, que no nada más fuera en ese sentido emanada a partir propiamente de la educación primaria, sino que ya existiera la educación secundaria, la preparatoria, los movimientos que existieron en un momento dado también para crear la Secretaría de Educación Pública, aquellos conflictos de la Secretaría de Educación Pública cuando ya se gestaba como tal con la Universidad Autónoma de México, ¿no? Porque querían propiamente su autonomía y que luego entonces pues se da años después que la Universidad Autónoma de México, perdón, quería específicamente que a partir después de la educación primaria se fuera hasta a la preparatoria, que no existiera la secundaria, todo este Plan Nacional de Educación, cómo también incide para que sí se regulara la educación secundaria y luego entonces la preparatoria hasta llegar a la normal. Todos estos avances, ¿no? Significativos, y repito, que si bien es cierto, a nivel internacional han existido, pero también no vayamos lejos, ¿no? Para poder llegar a este reconocimiento real de derechos a nivel nacional, cuántos movimientos sociales han existido, cuántas recomendaciones, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas han existido, porque claramente también han existido violaciones y existirán desafortunadamente nuestros derechos como personas, ¿no? En materia de salud, en materia de religión, en materia de educación. Claro ejemplo también está, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que si bien es cierto, ni siquiera se reconocía ese derecho. ¿Por qué? Porque la propia Constitución que nos indicaba, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero, ¿qué pasaba con las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Con el campo algodonero. Simple y sencillamente las estaban matando y era con un odio desproporcional y simplemente la tipificaban bajo el delito de homicidio y que simplemente el Estado pues era omiso, ¿no? Porque no quería decir pues soy un Estado feminicida y que no fue propiamente a partir de una activista, Marcela Lagarde, que se aboca a este proceso de investigación y que se da cuenta que a nivel internacional pues existía la Convención de Belém do Pará, ¿no? El Protocolo de Acción de Beijing y muchos otros instrumentos internacionales que si bien es cierto protegían de una manera más amplia los derechos humanos y no porque fuésemos mujeres, ¿no? Sino porque las mujeres eran las que estaban apareciendo mutiladas, cercenadas, violadas, etcétera, y obviamente el Estado no hacía nada, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues se da cabida, se presenta este proyecto de iniciativa, el Estado lo acciona y luego entonces se decreta el tipo penal feminicidio, se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a nivel nacional, se establece la alerta de violencia de género para cada una de las entidades federativas que así lo establecían y claro está, ¿no? Su servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y nosotros tenemos una doble alerta de violencia de género. Entonces vemos